estamos bregando con el aire acondicionado. Ahora, estamos en el área de sacar el evaporador. En estos vehículos es tricky sacar el evaporador. Me explico. Las líneas del evaporador van conectadas aquí. Salen por aquí, de aquí salen las mangas y se conectan al compresor. Y la otra se conecta al filtro de aire acondicionado. Pero aquí va este filtro del aire. Va puesto aquí, el cual cubre todo esto que está aquí. Y mucha gente no sabe que tú te pillas, tiene un tornillo aquí y tiene otro tornillo acá. Tú sacas estos dos tornillos y sale el evaporador. Saca esos tornillos y sale el evaporador que va puesto aquí. Si se fijan, mira un tornillo y mira otro tornillo acá arriba. En este caso yo tuve que sacar todo el dash ya que yo lo iba a lijar, estaba con moho, lijarlo para pintarlo. Los trims que son en plástico, habían unos estillados y rotos, los voy a sellar para pintarlos también. Y otra cosa en este vehículo nunca le han sacado el evaporador. Ese evaporador original estaba tapado con moho, tierra, pasto. Aquí tú ves las condiciones del vehículo como estaba por dentro, porque mucha gente cuando el vehículo no le dan buen mantenimiento por dentro está sucio, todo ese sucio se tapa aquí. Para mí es original o fue cambiado, pero como quiera, el evaporador era original cuando lo saqué. Entonces, ¿qué pasa? Estos cables que están aquí, yo, por lo menos yo personalmente, los pico y los saco de aquí y los paso por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas el plástico donde está el blower, que cubre el blower y el condensador, el evaporador, estos cables no te van a dejar a ti sacar el plástico. Y esto no hay un plug. Aquí no hay un plug que tú puedas desconectar estos cables. Quien lo montó, el ingeniero que lo montó fue tan inteligente que los pasó después que montaron la cablería. Por ende, yo los pico, los saco de esta ruta y los paso por debajo por esta ruta por aquí. Y le pongo un tie wrap o un strap aquí, agarrado de este conducto. Y ya, obviamente le monto unas uniones y los conecto al cable que está aquí. Mira los cables aquí, el de la rabisa. Yo los piqué aquí, los paso por otra ruta y ya. Ahora limpio todo esto, sello para que bote aire como tiene que ser. Nos seguimos moviendo. Estas son las condiciones del viejo. Ya lo pueden ver. Mira lo tapado que estaba. Y este es el metal que va puesto, agarrado con los dos tornillos que le mencioné. Esto va agarrado y estas tuercas van por fuera, detrás del filtro de aire. Lo mueven eso y logran sacarlo. Y una razón yo la saqué porque está tapado, otra estaba roto aquí, por ahí fue la rotura. Nada, ahora es montarle este nuevo original, lo conseguí en un buen precio original, y montarle el nuevo, ponerle los rivets aquí y montarlo para atrás. Vamos allá. Si te ven, ahí hubo un ratón metido. Hubo un ratón metido ahí. Este le va por el nuevo. Igualito como mismo sacaste el otro, si me metes este. Ahí está. Está puesto. Estas mangas que están aquí tienen que ir por fuera, pues eso la puedes acomodar después, junto con la válvula de expansión. Eso vamos ahora por fuera a poner los tornillos. Este es el otro. Uno aquí y uno aquí.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ahora montar todo para atrás, asegurarme que tengo que montar la otra parte del... Como pueden ver, aquí está montado ya donde estaba el blower. Esto es como un update aquí por donde voy por el interior. Saqué el dash completo, todo para limpiar y verificar que todo esté bien y así poder insular y coger algún detalle que tenga. Pero este es el progreso, ya tengo todo montado. Ahora es montar el blower y montar el condensador. Ok, un dato muy importante en estos tipos de troces, International 4700, puede decir cualquier 3000, 4000 serie. Ellos tienden a tener problemas electrónicos y muchas veces los problemas electrónicos es o corriente o ground. 75-80% de tus problemas está aquí, entre voltaje o ground. Porque aquí estos troces tienden a liquear agua por aquí, por esta junta del windshield. El water strip liquea agua. Es uno de los puntos donde liquea esta junta. La segundo liqueo es por aquí un tornillo que hay, que se los voy a enseñar por fuera. Ese tornillo también liquea agua y hay como una junta, mucha gente le echa silicón. Por aquí también liquea agua. ¿Qué pasa? El agua liquea, cae aquí y obviamente el agua es un conductor, crea corrosión. Miren cómo está, mira cómo está la corrosión aquí en este terminal positivo. Aquí llega un cable de la batería directo aquí y de aquí se reparte para todos los sistemas, relay, fusible, radio, sale de ahí. Al igual que el ground, se conecta ahí y se reparte para dentro de la cabina. Por ende, si tienes corrosión en ese ground, es el main ground. Si tienes corrosión aquí, es de lo primero que yo recomiendo que arreglen. Después de ahí van cortando el problema, pero la mayoría de los problemas está ahí. Dado al liqueo que tienen estos camiones y cae agua directo. A este tenía liqueo por la junta de aquí. Si ven, esta junta es nueva, fue montada hace poco. Por aquí era un liqueo y se ve el liqueo que tenía, que le estaba cayendo agua ahí. Ahora el tornillo que yo les digo por fuera es este. Ese es el tornillo. Ese es un tornillo. Tiene uno aquí y uno en el otro lado. Y por ahí liquea. Obviamente esto tú no lo ves. Ese main ground y el main voltaje tú no lo ves. Porque aquí completamente va el dash. La única manera de tú ver eso es removiendo el dash o yéndote por debajo y tienes que sacar el fuse box para poder ver eso, porque esto está encima del fuse box. Pero aquí todo esto está cubierto con el dash. En el caso mío, ya yo con experiencia ya sé obviamente dónde están esos problemas, pero tienes que remover parte del dash, algunos trims, para tú poder tener acceso allá adentro. Seguimos con el proyecto. Y si miran en este, puedes ver que ya le habían echado silicón para sellar el liqueo que ya tenía. O sea, ellos le echaron silicón. Ahí donde le echan silicón, ahí le echan silicón para prevenir que entre agua adentro. Bueno, todo un antes de limpiarlo. Así están las condiciones que está antes de limpiarlo. Mira cómo estaba este camión por dentro. Y ahora, después que lo limpié, mira cómo está quedando. Se ve ahora más el color blanco. Ya toda la tierra sucio que estaba ya está yéndose por fuera. Poco a poco está quedando. Estos son los conductores de aire acondicionado. Así ellos se conectan. Eso lleva un foam. Mira cómo va a quedar ahora. Ahora aquí lo tienen con su tape, insuladora, que va a ayudar a que se haga la ventilación perfecta, sin ningún problema. Y no esté escapando por todo, no esté tirando aire por todos lados. Está quedando hecho, seguimos bregando con él.
Mira cómo está montando ya todo el dash, está montado, so que poco a poco estamos terminando, insulando también y montando todo. Ya está puesto la junta. Ahora a montarlo para, para atrás. Bueno, ya el nuevo compresor está instalado. Ahora lo que tienen que hacer, no se olviden, y hay que flechar las líneas, hay que flechar todas las líneas que van conectadas al compresor antes de echar el freón y conectar las mangas a sus respectivos lugares. No se olviden bien. Muchas veces van a los sitios, no, mi aire no funciona. Mi aire dejó de funcionar. O hacen vacío, aquí conectan la línea para hacerle vacío al sistema de aire acondicionado y el vehículo no tiene ningún escape. Ningún escape tiene el vehículo, no rompió vacío. Pero quitan la manga después que echaron aire, el carro enfrió, 2 semanas después y el carro dejó de enfriar. Si no es que el carro deja de enfriar, el cliente, que el carro no me está enfriando bien, vuelven y chequean y tiene un escape y se rompen la cabeza y no encuentran el escape. Mira, míralo ahí. Mira cómo está eso craqueado por dentro. Eso literalmente esto no sirve. Y esto es un port que se utiliza para cuando el sistema es R12 lo convierte en R14. R134, perdón, R134. De R12 a R134. En los vehículos. Hasta en los mismos camiones usan mucho estos sistemas porque la mayoría de los camiones eran R12. Ahora, mira cómo se supone que se vea el sistema. Mira cómo se ve esa bolita adentro. Esa bola es un push. Tú lo empujas, sale el gas. Tú lo empujas, echa el gas. Esto va en la línea de high pressure. En la líquida. So, before, after. Estos detallitos son los que hacen que el sistema quede bien. Y para acabar, el truco final. Nylock Blue, Casket and Thread Sealant. Esto se le echa a los sistemas de aire acondicionado. Yo lo he hecho tanto a las válvulas donde van los ports y esto, como esto va aquí enroscado por detrás, eso lleva un O-ring, el cual era este. Ese O-ring yo lo reemplacé. Y ese O-ring yo le he hecho un poquito, una gotita. Esta es la línea de succión. Lo he hecho aquí, un poquitito, pam, y esto ayuda a que selle cuando lo monta. Lubrica y sella. Ese O-ring, el O-ring es nuevo. No es que el O-ring sea viejo y le vas a echar esto. O-ring nuevo, le echas esto, le montas la válvula nueva y eso queda de show. Alarga la vida y te previene de que liquee por ahí. Literal, esto es un poquito, no es mucho. Él va a resbalar. Ahí está. Ya, con eso que está ahí es suficiente. Ahora montamos el bar con calma, es como un lubricante, te va a ayudar a que los rings tampoco se eche para atrás, se rompa, se pele. Mira, con la mano se va suavecito. Busca una llave crecen y lo ajustas. Llave crecen y es un toquecito. Ahí está. Esto no es para torquearlo a 30 libras, esto es para torquear lo mínimo ahí. Y ahí quedó. Ahora montar las otras dos válvulas que tiene este compresor. Esto es un York 210. So, tiene dos válvulas. El conector arriba de succión tiene dos válvulas. Una abajo y una arriba. Esas dos válvulas, reemplazarlas a la misma vez. Y queda de show. Sacamos los caps. Le metemos el ball removal. Ahí vamos a sacar la válvula. Si bien tiene un ring verde, ese ring también hay que reemplazarlo. Esta es la que va hacia el condensador. Ya la válvula está afuera. La sacamos. Lo mismo, le echo un poquito de Nylock. Y eso ayuda a que selle en el O-ring. Sacamos este tornillo. Y este tipo de compresor usa este tipo de aceite.
que es ARP o E. Si vienes, saca aquí, te lo dice aquí bien claro. Este tipo de compresor usa POE. No caution, no oil in the compressor. Add POE oil. So, este compresor no usa Pack 46 o any pack oil. Tiene que ser POE, which is Ester Oil Synthetic. Y este que está aquí, Synthetic Lubricant Universal 68. This is a POE oil. So lleva 10 onzas. Esto trae 8. So le echamos este pote y 2 onzas de otro pote. Let's go. Take your time. It's getting there. Slowly but getting there. Bueno, aquí tenemos otro update de cómo ya va el interior de la grúa. Ya vieron el dash está instalado, los trims están instalados. Le monté nuevo guía. Todo está instalado, todo sellado, insulado. La mayoría de las partes que se sacaron para pintar ya están instaladas. Ahora que falta son otros detallitos que los voy a seguir corrigiendo. Así que ya vamos por el progreso, ya me gusta cómo se ve. El color azul le está dando un toque. Ahora seguir sacando las partes y seguir pintándolas. Seguimos bregando con él. Ya el interior ya removí los asientos, removí todo. Ahora estamos ready para remover la alfombra, poder limpiar, sacar todas las partes debajo de la alfombra para así poder ver si tiene algún tipo de corrosión y corregirla. Y tirarle primer, tirar insulador, sellarla y empezar desde el piso hacia arriba poco a poco. Mira, ahora mira cómo estaba esto abajo de la alfombra. La verdad que esto lleva años, años, años sin poder limpiarse. Sucio, asqueroso, tierra, algunos cantos mojos, pero voy a seguir sacando estas tapas negras, las voy a sacar para lavarlas y pintarlas y que quede esto blanco completo limpio. Para así darle primer y pintarlo con insulador. Esta es otra vista del otro lado, del lado del chofer. Como pueden ver, mira cómo estaban las condiciones por debajo. Lo más importante que me gustó es que no tiene el piso, no está podrido, no tiene moho, no tiene ningún roto, ni nada por el estilo. Eso que esto es limpiar y empezar a pintar. Esto es antes de sacar los tornillos. Voy a sacar los tornillos. Voy a sacar los tornillos, pero estoy verificando cuáles son los rotos que no tienen tornillos, porque esos son los que van puestos los asientos. Va puesto el asiento y el cover, para así no confundirme. Alright. Ok, so ya lo que tenía el piso que pasaba de esquina a esquina era como un metal, como un support de la cabina, ya está removido. Esta otra parte que va con ese mismo support ya está removido. En este caso, remueves el cable completo desde abajo de del emergency brake, que tendrías que eliminar, tienes que sacarlo del drum de allá abajo. Lo sacas de allá y entonces te sacas esta pieza para afuera. O la puedes dejar ahí. En mi caso, yo pienso dejarla ahí, limpiarla y dejarla ahí. Pero ya que tengo ahora todo desmantelado aquí, ahora es limpiar, vacuum cleaner, limpiar y aprovechar a limpiar la transmisión por arriba y verificar algunos cables que aparentemente donde tenían parqueado esta grúa por un tiempo que estuvo parqueada, hubo un ratón o algo, comió unos cables ahí. So que reparo la cablería y seguimos moviéndonos. Keep moving. Esto parece que nunca lo habían limpiado. Nunca van a limpiar este trozo por dentro. Aquí tierra, grasa, sucio, piedra, chao. Before and after. Vacuum cleaner is done.
Ahora limpiar, degreaser y limpiar. Just keep moving. Oh, wow. Creo que se ve un poco más limpio. It's getting there. Now it's a beautiful looking. Un poquito de elbow grease y quedó limpiecito. Ya terminamos con el piso, está limpio, esperar que se seque. Ahora vamos para las puertas, sacar los paneles para limpiarlos y pintarlos. Sacar el panel de allá, limpiarlo y pintarlo. El panel de allá lo habían puesto otro color, se lo vamos a pintar para que mache con el interior. Al igual que el espaldar, se saca el trim completo del panel para limpiarse y pintarse para que mache con las piezas de interior que fueron ya pintadas. Después que se seque esto, se va a insular para así mantener la cabina, el sonido un poco bajo y se mantenga más frío en temperaturas calientes, ya que el índice de calor proyecta por cada año ser más alto. Aprovecho que ya no está el piso, se insula y va a trabajar mejor el camión en términos de aire acondicionado. So we keep moving. It's getting close to be done. Alright. Si te ha pasado que estás sacando estos clips de los paneles, de los trims de algún vehículo y tú sigues dándole para atrás, para atrás, para atrás, hi buddy, y sigues para atrás y no sale, no sale. So, el truco es bien fácil. Vas a coger por el lado y vas a meter una extracción de paleta y vas a ir a buscar cuál es la pata que no está agarrando. Con calma buscando. ¿Me salió? Ahí salió. Lo que necesitas es que salga un poco. ¡Voilà! Ahora sacar el panel completo. So, si miran, el tornillo ahora mismo, si yo lo quiero sacar, se va free. Se va free por completo. Si tú lo aprietas atrás, le des presión, le pones presión, él pega a salir. Mira cómo sale. ¿Vieron? Lo que pasa es que cuando esto entra en el metal, muchas veces se expande con el tiempo, el calor, y hace que no salga. Y tú te desesperas, buscas un destello de paleta, lo arrancas, lo rompes, y después el color no aparece, aparece negro, y te molesta. Pues, esto es para salvarlo, no tener que romperlo y poder reusarlo otra vez para atrás. Y después de sacarte esos clips, sacamos el panel, ya el panel está afuera. Por lo menos este modelo vino con motor en esta puerta, eso que no tiene handle, solamente el de abrir la puerta. Para que vean la porquería de insulación que trae estos trozos de fábrica. Esto es un camión de trabajar, eso que ellos no le... International no le mete esfuerzo en ponerlo con buenas calidades. Ahora yo le pongo insulación y seguimos moviéndonos. Prepping before paint. Lijamos el rust para pulirlo. Después se le tira un anti-rust para prevenir que siga creciendo el rust. Y se tira la pintura. We keep moving. And it's clean now again. Está limpiecito. Ahora tirarle primer para prevenir rust. Y este es el primer que yo uso. Lo he usado por años.
Y en verdad trabaja brutal porque aguanta hasta altas temperaturas. Todo un palo. Viene en negro y en gris. Lo he utilizado para manifold en los motores y trabaja excelente en manifold en motores. Y primer son. Ya le pasé el primer a todas las partes que tenía un poco de rust. Incluso también donde van los tornillos, dado que por ahí va a entrar el agua y también tiende a coger un poco de rust. Para ser del 2001, el piso está en muy buenas condiciones. Para como cuidaron este camión, está en peores estados de visto otros pisos. Esto está nuevo comparado con otros. El truco de esto es cuidarlo, mantenerlo limpio, como todo, y previene el rust. También depende en qué estado el camión estuvo corriendo. Open North es más, usan cera en la carretera, eso hace que se pudra las cabinas más rápido. Nada, ya el primer está puesto, ahora a tirar la insulación. Y después de prep, con esto insulamos. Esto yo lo he utilizado, wow, en diferentes plataformas y brega brutal para insular el piso. Asegúrate que el piso, el metal que vayas a pintar esté limpio, preparado, sin grasa, sin aceite. Después que esté limpio, esto se pega. Yo lo utilicé, si pueden ver, detrás del dash para insular esa parte, ya que el insulador que trae de fábrica se despegó después de 21 años sin tener problemas, pero con esto es mejor, insula mejor el metal. Ahora vamos a tener que insular todo completamente el piso. Seguimos. Asegúrate de cubrir lo que tú no quieres que se pinte, porque esto chipotea. Si bien, yo le tengo una toalla, así me protege de que caiga en algún lugar que yo no quiera que caiga. Se quedó. Si te gusta ese color, te gusta esa terminación, perfecto, se puede quedar así. Ahora, si quieres cambiar el color, te gustó el color que tenía blanco, lo bueno de esto es que lo puedes pintar encima de esta insulación. Mira cómo se vería ahora. Y así sería si lo pintarías blanco. Mira cómo se ve. Lo puedes dejar negro si tú quieres, pero la ventaja de esa insulación, tú la puedes pintar y volver al color que estaba, que es blanco. Importante, cuando pintes blanco, igual que con la insulación, asegúrate de tapar lo que tú no quieres que se pinta. Si no, te va a pintar. Pero de show. Ahora vamos a sacar la espaldar atrás de la grúa. Sacar la espaldar del tro. Desconectar las bocinas. Ya desconecté los cinturones. Los seatbelts. Ya están desconectados de la esquina y el de acá. Ahora es sacar ese espaldar para ver el foam, si está bien el foam que está atrás, y ver si podemos mejorar la insulación del espaldar. Y el techo, después que saque el espaldar, saco el techo. Seguimos aquí con el proceso. Vamos a ver si dejamos este trozo nuevo por dentro. Ya por lo menos el dash quedó, machó el color. El guía, se le saqué el guía grande negro feo que traen ellos. Ahora tiene ese guía azul con aniquilado. Y ya lo de las puertas está pintado, falta instalarlo. Y tengo que sacar esto que está aquí, lo que va en el techo, donde están las... Son como unos... No sé cómo se dice en español eso. Es como un headset que va en el techo. Tengo que sacar ese trim para pintarlo también. Para que mache el color. Si se dejan llevar, mira el color de arriba y el color de la columna. Ese es el gris que a mí me gusta. Ese es el gris que yo pinté el dash, los trim del dash y el trim de la columna. Ahora tengo que sacarle esta parte arriba, el headset, para pintar todo esto. Y además pinto las cositas negras.
Seguimos bregando. El antes y después. Ya el piso, obviamente ya lo había enseñado, pero ya el piso está pintado, insulado, con sus partes pintadas. Seguimos. Ya la consola arriba está quitada. Ahora a sacar el techo para después poder remover esta parte. Bueno, ya el espaldar está quitado, como mencioné. Sacas primero el headset, después del headset sacas el liner. El liner lo que tiene son dos clips. Sale y está el espaldar ahí. Vamos para afuera. Ahora sí está full desmantelado completo. Ahora insular. Empezar a montar para atrás. Este es el próximo video donde voy a estar pintando todas las partes que saqué de interiores del camión. Y las voy a estar lavando, pintándolas. Y la misma vez voy a estar insulando la cabina por dentro. Y montando las partes para atrás que fueron ya pintadas.